Hoy, mis hermanos, vamos a aprender fundamentos de escatología católica. No te asustes por los nombres, tenme paciencia y vamos juntos en esto. La palabra escatología proviene de un adjetivo griego, eschaton, que hace referencia al que va de último o a lo último. Y por eso la escatología es la parte del estudio de nuestra fe, es decir, es la parte de la teología que se refiere a lo último. ¿A qué nos referimos con lo último? Bueno, si se trata de la vida humana, lo último que esperamos que suceda es la muerte. Pero la muerte, enseña nuestra fe, no es el final de todo. Quiere decir que puede hablarse de un después de la muerte. Lo que viene después de la muerte, pues es el juicio, ya se trate del juicio particular o del juicio universal. Y además tenemos que hablar en escatología sobre cuál es el destino eterno. Si nosotros de alguna manera seguimos viviendo después de la muerte, quiere decir que hay un lugar, tal vez no exactamente un lugar físico como los lugares que conocemos en este mundo, pero utilizamos la palabra lugar de modo muy amplio. Hay algún lugar, hay un destino último para los seres humanos. Ese destino último es el que tiene que ver con el infierno, tiene que ver con el cielo, y aunque no es eterno, tiene que ver también con ese estado del alma que llamamos el purgatorio. Así que en la escatología cristiana y concretamente católica, pues se estudian temas como esos: la muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno, el cielo. ¿Por qué es importante estudiar escatología y por qué estoy hablando de escatología? Pues estoy hablando de escatología porque la primera lectura de la misa de hoy está tomada de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que es un documento que precisamente hace referencias muy claramente escatológicas. De hecho, el texto tomado para el día de hoy empieza diciendo que Pablo no quiere que ignoren, que los tesalonicenses, aquella comunidad cristiana, no quiere que ellos ignoren lo que va a suceder con los muertos, para que no vivan sin esperanza. Lo cual nos está indicando cuál es la razón profunda para estudiar la escatología. El motivo profundo es que nosotros queremos alcanzar la virtud de la esperanza y vivir como personas con esperanza. Esto tiene grandes repercusiones porque significa, entre otras cosas, que la vida cristiana no es solamente para mejorar las cosas en este mundo. La vida cristiana no es solamente para este mundo. Óyeme eso, que es muy importante. La vida cristiana tiene que ver con este mundo. Por ejemplo, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con el cuidado de la creación, tiene que ver con las obras de caridad, como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ofrecer una oportunidad a los migrantes. Me refiero a los genuinos migrantes, porque ya sabes que el tema es bien complejo. Todo eso es parte de la vida cristiana, pero la vida cristiana no consiste solamente en hacer mejor la vida en esta tierra, en organizarnos mejor como sociedad en esta tierra. La vida cristiana va más allá. La vida cristiana se abre a la escatología, es decir, el culmen, la meta última de nuestra fe cristiana no está solamente en ser una propuesta política, económica, ecológica o la que sea. La meta última es que a través de todo nuestro servicio, de todo nuestro amor, de toda nuestra obra de caridad en esta tierra, nosotros estamos como peregrinos orientándonos hacia realidades definitivas, hacia realidades eternas, y es ahí donde entra precisamente la escatología. De tal manera que hay que dar gracias a Dios por nuestra fe y hay que entender que la vida cristiana, sin desentenderse de los bienes y de las realidades temporales, mantiene muy firme su mirada en lo eterno, es decir, en ese cielo que está prometido y que es tan real y más real que esta tierra, y en ese infierno que hay que saber que existe y que existe como posibilidad real para nosotros seres humanos, entendiendo que ya de hecho es morada de los demonios. De tal manera que esas realidades últimas, esas realidades escatológicas, no las podemos perder de vista.
son desde lo profundo de nuestro ser, esas realidades son parte de lo que creemos y sobre todo son fuente de nuestra esperanza. Piensa un poco en esto. No te quedes solamente mirando lo que pasa, lo que termina. Piensa también en la eternidad. Piensa en tu eternidad. Verás el bien que trae a tu vida. Te bendigo.